El mundo de las motocicletas dio un vuelco. Indian lanzó un bombazo de $9,000, la Scout 60, y Harley Davidson no estaba preparada. De un solo golpe, Indian destrozó el dominio de Harley y reescribió para siempre las reglas de las cruisers estadounidenses. Pero, ¿cómo pudo una moto económica provocar la caída de un imperio de las motocicletas? ¿Lo que está sucediendo? Nadie esperaba que la mayor amenaza para Harley Davidson viniera de Indian, con solo $9,000. Una moto, un precio, y de repente todo el mercado estadounidense de cruisers se revolucionó de la noche a la mañana. En el momento en que Indian presentó la nueva Scout 60, el mundo de las motocicletas se detuvo. Una elegante cruiser de tamaño mediano con auténtico músculo americano. La Scout 60 parecía una máquina premium. Pero entonces llegó el golpe de efecto. Su precio. Con un precio inicial de tan solo $9,999, la Scout 60 no era simplemente una moto nueva. Era un ataque directo y sin complejos al dominio de Harley Davidson. Pero el mayor problema de Harley no era el precio, sino lo que la Scout 60 revelaba sobre ellas. Cómo Harley dejó que la Sportster se pudriera. La Harley Davidson Sportster definió en su día la cruiser de nivel básico. Fue la moto que miles de motociclistas estadounidenses usaron para aprender, conducir y enamorarse de las motocicletas. Pero en algún momento, Harley dejó de evolucionarla. Año tras año, lanzaban el mismo chasis básico, la misma arquitectura de motor refrigerado por aire y las mismas características simplificadas, mientras el precio seguía subiendo. Para el año 2024, una Harley Davidson Sportster nueva podía costar fácilmente $15,000 o más, a menudo sin siquiera incluir elementos esenciales modernos como los modos de conducción, el control de tracción o el control de crucero. Y mientras Harley subía los precios, ignoraba áreas críticas donde las expectativas de los motociclistas estaban cambiando. La tecnología de los motores se estancó, la ergonomía permaneció intacta. Las características tecnológicas eran inexistentes. El mundo avanzaba, Harley se aferraba a la nostalgia. Su negativa a modernizarse no fue casualidad, sino una estrategia basada en la arrogancia. Creían que solo el nombre Harley los mantendría a salvo. Esa arrogancia le abrió las puertas a Indian, porque en el momento en que Indian anunció la Scout 60, expuso cuánto había dejado Harley Davidson desmoronar la Sportster, y Indian estaba a punto de exponer cuánto se había quedado atrás Harley. Y si te gusta esta historia, suscríbete y dale a me gusta. Ayuda a que más motociclistas vean que existe una mejor alternativa a la Harley Sportster. Ahora te mostramos cómo Indian construyó una mejor motocicleta por menos dinero. La brillantez de la Scout 60 no residía solo en su precio. Era como Indian lograba ese precio sin sacrificar el espíritu de una cruiser estadounidense. En el corazón de la Scout 60 se encuentra un motor bicilíndrico ENWBY de 999 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y a 60 grados. No era un motor barato y desechable. Generaba 85 caballos de fuerza y 65 libras-pie de torque, cifras que humillaban a la anticuada gama Sportster. No era solo rápida para una cruiser de nivel básico, era rápida y punto. Pero el ingenio de Indian no se limitó a las especificaciones del motor. Construyeron la Scout 60 sobre una plataforma modular diseñada para la escalabilidad y la rentabilidad. Al compartir componentes, chasis e ingeniería en toda la línea Scout, Indian redujo drásticamente los costos de producción sin reducir la calidad. Se asociaron con redes de fabricación globales para optimizar las cadenas de suministro y minimizar los gastos generales, algo que las operaciones tradicionales y abultadas de Harley no podían igualar. El chasis tubular rediseñado de la Scout 60 proporcionaba una conducción superior y un centro de gravedad bajo, haciéndola más accesible para nuevos usuarios y más ágil para los veteranos. Su asiento bajo, líder en su clase, ofrecía mayor confianza a los usuarios más pequeños, mientras que los controles centrales y las 32 opciones ergonómicas la hacían infinitamente personalizable. Esta no era una moto barata, era una cruiser moderna y bien diseñada para demoler la última excusa de Harley, que lo premium significaba caro. Indian demostró que se podía tener estilo, potencia y tecnología americana sin hipotecar la casa. Desglose corporativo de Harley. En la sala de juntas de Harley, el pánico se convirtió en parálisis. El anuncio de la Scout 60 no fue solo el lanzamiento de un producto, sino un ataque directo a la identidad de Harley. Sin embargo, cuando estalló la crisis, la dirección de Harley Davidson respondió no con audacia, sino con negación. Las primeras reuniones en la sede de Harley Davidson estuvieron llenas de acusaciones mutuas y de incredulidad. Los ejecutivos se aferraban a la creencia de que sus clientes no los abandonarían, que la lealtad a la marca sería suficiente para capear el temporal. Descartaron la Scout 60 como un truco publicitario, una moda pasajera. Algunos miembros de la junta argumentaron que recortar los precios o actualizar la Sportster traicionaría la imagen premium de Harley. Sin embargo,
Tras bastidores, el pánico se extendió como la pólvora. Los concesionarios empezaron a informar que los clientes que entraban sin cita previa ya no preguntaban por la Sportster, preguntaban si Harley tenía algo que combinara con la nueva moto de Indian. Los gerentes de ventas dieron la voz de alarma. Los jóvenes se marchaban sin comprar y acudían directamente a las salas de exposición de Indian. Pero la lucha interna en Harley era feroz. La mitad del equipo directivo abogaba por una rebaja inmediata de precios y un programa de modernización acelerada de la Sportster. La otra mitad insistía en preservar los márgenes y la mística Harley. Las reuniones se alargaban, las decisiones se retrasaban, y cada día que pasaba, más pilotos se marchaban. Harley-Davidson no solo se enfrentaba a una crisis de producto, sino también a un colapso cultural. La marca, que una vez definió las motocicletas estadounidenses, de repente parecía anticuada, cara e irrelevante. La estampida de ventas creada por los indios. En 3 meses, Indian logró lo que Harley-Davidson no pudo en 3 años. La Scout 60 no solo se lanzó, sino que detonó como una bomba en el mercado de motocicletas. Lo que comenzó como un anuncio de precio disruptivo se transformó rápidamente en una estampida de ventas que sorprendió a todos en Milwaukee. La primera ola llegó a los concesionarios Indian a los pocos días de su presentación. Las salas de exposición, que antes tenían un tráfico peatonal moderado, se vieron repentinamente abarrotadas. Motoristas que nunca antes habían considerado una motocicleta Indian hicieron fila para ver la Scout 60 en persona. Las plazas para las pruebas de manejo se agotaron con semanas de antelación. Los concesionarios informaron que las llamadas telefónicas no paraban, con una simple pregunta por parte de cada persona que llamaba. ¿Hay disponible la Scout 60 de $9,000? Al final del primer mes, los concesionarios Indian de todo el país reportaban ventas agotadas. Los pedidos anticipados llegaron a raudales, superando la capacidad de las fábricas para fabricar las motos. Los conductores que habían estado ahorrando para una Harley-Davidson Sportster estaban abandonando esos planes y depositando en su lugar la Scout 60. Las cifras eran asombrosas. Las ventas interanuales de Indian en el segmento de las cruisers medianas aumentaron más del 75% en tan solo 90 días. El daño a las cifras de Harley-Davidson fue inmediato y brutal. Su línea Sportster, que antes era la cruiser de entrada por excelencia, experimentó una fuerte caída en las ventas. Los concesionarios que habían vendido Sportster con comodidad durante años, de repente, no pudieron venderlas. En algunas regiones, las ventas de Sportster cayeron más de un 30% en un solo trimestre. Y no se trató solo de motos nuevas. Las ventas de Sportster de segunda mano también se desplomaron, ya que los compradores centraron su atención por completo en la Scout 60. El éxito de Indian no fue casualidad. Fue un golpe calculado que expuso la fragilidad del dominio de Harley-Davidson en el mercado. Pero las vertiginosas ventas de la Scout 60 fueron solo el principio, porque lo que Indian consiguió después no se midió en unidades vendidas, sino en la lealtad perdida. Como Indian robó a los conductores más incondicionales de Harley, Indian comprendió que vender motocicletas no era suficiente. Para romper de verdad el dominio de Harley-Davidson necesitaban convencer a quienes juraban que nunca volverían a conducir otra, así que pasaron a la ofensiva. Los concesionarios Indian organizaron jornadas de demostración muy activas, invitando a los conductores a probar la Scout 60 contra cualquier moto del concesionario, incluida la Sportster. Ofrecieron incentivos de intercambio increíbles, ofreciendo miles de dólares a los conductores dispuestos a cambiar sus Harley-Davidson por una Indian completamente nueva. Para muchos en el mundo de Harley-Davidson fue una traición. Los grupos locales de motociclistas se fracturaron. Las amistades se tensaron. Los concesionarios Harley reportaron historias de clientes que antes eran fieles y que regresaban para cancelar sus citas de servicio porque habían cambiado su Sportster por una Scout 60. Indian no solo robaba clientes, sino cultura. Y no se trataba solo de precio o rendimiento. Indian había tocado algo mucho más profundo. Una creciente frustración entre los motociclistas Harley, que se sentían abandonados por una marca que había dejado de escucharlos. Por primera vez en décadas, estaba ocurriendo lo impensable. La identidad Harley-Davidson se estaba vaciando desde dentro. La emboscada tecnológica. La Scout 60 no solo era más barata y rápida, sino también más inteligente. Incluso el modelo básico incluía iluminación LED e indicador de combustible de serie, características que Harley seguía considerando lujos opcionales. Y para quienes estuvieran dispuestos a gastar un poco más, Indian lanzó 2 paquetes devastadores, el Limited y el Limited Plus Tech. La versión Limited incorporó control de crucero, control de tracción y múltiples modos de conducción, Sport, Standard y Rain, todos accesibles con solo pulsar un botón. El paquete Limited Plus Tech lo llevó aún más lejos.
integrando una pantalla táctil a todo color de 4 pulgadas con conectividad para smartphones, navegación y encendido sin llave. Era todo lo que los motociclistas modernos deseaban y todo lo que Harley se negaba a ofrecer. Mientras la tecnología de Indian iluminaba las salas de exhibición, la Sportster seguía anclada en el pasado, sin modos de conducción, sin control de tracción, sin pantalla táctil, sin control de crucero. Los conductores que visitaban las salas de exhibición de Harley después de probar una Scout 60 sentían que retrocedían en el tiempo, y no en el buen sentido. Lo peor era que la tecnología de Indian no era llamativa ni efectista. Era práctica, se integraba a la perfección y estaba disponible a un precio que Harley no podía alcanzar. Los jóvenes motoristas, los amantes de la tecnología e incluso los cruisers de la vieja escuela se dieron cuenta de que no tenían que elegir entre tradición e innovación. La Scout 60 les ofrecía ambas. El fracaso de Harley Davidson en modernizarse no fue solo una oportunidad perdida, sino un error fatal. Habían pasado años ignorando las demandas de los motociclistas, aferrándose a una visión anticuada de lo que debería ser una cruiser. Indian demostró que la tecnología y la tradición no eran mutuamente excluyentes, y esa constatación conmocionó al mercado. El colapso del precio de la Sportster. En su afán por mantenerse al día, Harley Davidson desencadenó un desastre financiero. El precio de $9,000 de la Scout 60 no solo robó ventas, sino que destruyó el valor de reventa de todas las Sportster en el mercado. Casi de la noche a la mañana, los precios de las Sportster de segunda mano se desplomaron. Modelos que antes alcanzaban los $10,000 en el mercado de segunda mano. De repente valían $6,000, luego $5,000 y luego incluso menos. Los concesionarios se quedaron con Sportster sin vender, con su inventario devaluado por la brillantez de la competencia. Los vendedores particulares no podían vender sus motos sin rebajar drásticamente los precios y sufrir pérdidas masivas. Harley Davidson intentó responder, ofreció descuentos desmesurados, incluyó accesorios gratuitos e incentivó discretamente a los concesionarios a liquidar el inventario de Sportster. Pero no fue suficiente. El precio de la Scout 60 redefinió las expectativas del mercado. Las consecuencias financieras para Harley Davidson fueron brutales. Sus márgenes de beneficio, ya de por sí muy reducidos, se vieron destrozados. Cada Sportster vendida con descuento perjudicaba sus resultados. Cada devaluación de una Sportster usada socavaba el valor percibido de la marca. Los analistas de Wall Street comenzaron a cuestionar la viabilidad a largo plazo de Harley en el mercado de las cruisers de gama básica. Indian, por su parte, no bajó sus precios ni ofreció descuentos desmesurados. No hacía falta. La Scout 60 ya estaba perfectamente posicionada, no solo como producto, sino como arma. Y la pérdida de efectivo de Harley Davidson no era la peor parte. La gran rebelión de los concesionarios. Durante años, la columna vertebral del imperio Harley Davidson no fueron solo sus motocicletas, sino también su extensa red de concesionarios locales, repartidos por todas las ciudades de Estados Unidos. Estos concesionarios eran más que puntos de venta. Eran centros comunitarios, lugares de encuentro y templos de la cultura Harley. Pero con la llegada de la Scout 60 de $9,000, esos cimientos se quebraron desde dentro. Comenzó discretamente. Algunos concesionarios Harley reportaron una disminución en el tráfico peatonal. Otros notaron que los clientes entraban, probaban una Sportster y luego se marchaban para visitar el concesionario Indian más cercano. Pero en cuestión de semanas, la frustración se desbordó. Los concesionarios comenzaron a inundar las sedes corporativas con demandas, rebajando drásticamente los precios de las Sportster, ofreciendo mejores condiciones de financiación e incentivos para liquidar el inventario sin vender. Muchos concesionarios acumulaban meses de Sportster sin vender, lo que les costaba dinero en intereses, financiación de la planta y pérdida de espacio en la sala de exposición. La tensión entre la dirección corporativa de Harley y sus concesionarios llegó a un punto crítico. Durante décadas, Harley controló su red de concesionarios con férrea, estrictas normas de precios, descuentos limitados y una asignación de inventario ajustada. Pero ahora, esos mismos concesionarios contraatacaban con fuerza. Empezaron a filtrarse memorandos internos de los concesionarios que revelaban cartas y correos electrónicos de indignación enviados a la junta directiva de Harley. Algunos memorandos describían la pérdida total de compradores jóvenes por parte de los concesionarios. Otros describían la frustración de los clientes veteranos al decirles que no había forma de igualar el precio ni las características de Indian. No se trataba solo de presión financiera, era personal. Muchos concesionarios Harley habían construido su vida en torno a la marca, invirtiendo millones en sus tiendas, personal y eventos locales. Ver a los clientes marcharse, ver cómo el nombre Sportster perdía su fuerza, se sentía como una traición. Y cuando los líderes de Harley se negaron a ceder, la rebelión se agudizó, el levantamiento obrero en las fábricas de Harley. Durante años, a los trabajadores de las fábricas de Harley se les había prometido estabilidad,
buenos salarios y seguridad laboral, pero a puerta cerrada, la situación se estaba desmoronando. En los meses posteriores al lanzamiento de la Scout 60, la dirección de Harley anunció recortes de producción para compensar la caída de las ventas de Sportster. Los trabajadores de la línea de montaje se vieron afectados por la reducción de horas, la congelación de salarios y rumores de despidos inminentes. No se trataba solo de dinero, sino de respeto. Los trabajadores de la fábrica sabían que la dirección de Harley había ignorado el mercado, había dejado que la Sportster se estancara y se había negado a adaptarse. Ahora estaban pagando el precio de la arrogancia corporativa. La ira se extendió rápidamente. Las reuniones sindicales, que antes eran rutinarias, se convirtieron en un hervidero de frustración. Los trabajadores exigieron una nueva dirección para los productos, protección salarial y rendición de cuentas a la junta directiva. Luego vinieron las huelgas. Empezaron en la fábrica de Harley en York, Pensilvania, donde docenas de trabajadores dejaron de trabajar y abandonaron la planta de producción. En cuestión de días, estallaron protestas similares en Wisconsin y Missouri. Los sindicatos coordinaron manifestaciones públicas con carteles que decían: "Nosotros fabricamos las motos, ellos destruyen la marca". Las interrupciones en la producción repercutieron en la cadena de suministro de Harley. Los retrasos se acumularon. El inventario restante de los concesionarios disminuyó sin nuevos envíos, y a medida que la revuelta en la fábrica se extendía, también lo hacía la cobertura mediática. Harley-Davidson no solo se enfrentaba a una crisis de ventas, sino a una insurrección liderada por los trabajadores. El despiadado bombardeo de marketing de la India. Indian no solo vendía motos, sino que les declaraba la guerra. Mientras Harley-Davidson luchaba contra la rebelión de concesionarios y trabajadores, Indian vio la oportunidad perfecta para asestar el golpe de gracia. Y lo hicieron no con motores ni especificaciones, sino con un marketing despiadado y preciso. La campaña de Indian no fue sutil. Aparecieron anuncios en vallas publicitarias por todo Estados Unidos, proclamando con valentía: ¿para qué pagar $15,000 cuando puedes conducir por 9? Los anuncios digitales inundaron las redes sociales, comparando directamente la Scout 60 con la Harley-Davidson Sportster, destacando la mayor potencia, la mejor tecnología y el menor precio de la Scout. Incluso presentaron videos comparativos de verdaderos conductores de Harley probando la Scout 60 y declarando que nunca volverían atrás. Pero la decisión más devastadora de Indian llegó a nivel de concesionarios. Lanzaron un agresivo programa de intercambio que ofrecía a los propietarios de Harley-Davidson miles de dólares en bonificaciones para cambiarse a una Scout 60. Circularon volantes en línea y en periódicos locales: "Cambia tu Sportster y regresa a casa en una Scout". Para muchos frustrados propietarios de Harley, la oferta era irresistible. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Influencers, creadores de contenido y cuentas oficiales de la India se burlaron abiertamente de las dificultades de Harley. Los videos virales mostraban carreras de aceleración lado a lado, donde la Scout 60 dejaba atrás a la Sportster. Las secciones de comentarios se llenaron de acalorados debates, mientras los fans de Harley de toda la vida defendían su marca, mientras que otros publicaban recibos de sus nuevas Scouts. La reacción del público y los medios de comunicación contra Harley. Harley no solo estaba perdiendo motociclistas, sino también a Estados Unidos. Mientras las ventas de Indian se disparaban y sus campañas publicitarias dominaban la conversación, Harley-Davidson se vio perjudicada por algo mucho más destructivo que la pérdida de ventas: el desprecio público. La narrativa había cambiado. Los medios de comunicación publicaron titulares que proclamaban la caída de Harley-Davidson y cómo Indian superó a la marca de motocicletas más emblemática de Estados Unidos. Antaño aclamada como símbolo de libertad y rebelión, Harley era vista ahora como una corporación inflada que había exigido precios excesivos a sus propios clientes e ignorado a su fuerza laboral. La imagen de la compañía, cuidadosamente forjada durante un siglo, se desmoronaba en tiempo real. Los motociclistas más jóvenes abandonaron Harley en masa. Para una nueva generación de motociclistas, el nombre Harley-Davidson ya no significaba libertad moderna y rebelde, sino una marca corporativa cara y desfasada. El auge de la Scout 60 se convirtió en algo más que una historia de producto. Se convirtió en un momento cultural. Simbolizó un cambio generacional que se alejaba del dominio de la vieja guardia de Harley hacia algo más fresco, más rápido y más justo. Los medios de comunicación amplificaron el colapso. Artículos de investigación revelaron memorandos internos que demostraban la incapacidad de Harley para modernizarse. Las columnas de opinión se burlaron de la negativa de la compañía a adaptarse. Los críticos de motocicletas publicaron comparaciones brutales que mostraban cómo la Sportster se quedaba corta frente a la Scout 60 en casi todas las categorías. Incluso la propia clientela de Harley cambió. Foros en línea, grupos de Facebook y clubes de motociclistas locales se dividieron. Una mitad defendía el legado de Harley y la otra abrazaba la nueva era de Indian.
La conversación cultural ya no giraba solo en torno a las motocicletas. Se convirtió en un referéndum sobre cómo debería ser el motociclismo estadounidense. Como toda la industria se vio obligada a reaccionar. Lo que comenzó como una guerra de precios entre Indian y Harley Davidson se convirtió rápidamente en algo mucho mayor, una reestructuración completa del mercado global de cruisers. Nadie esperaba que una moto asequible revolucionara la industria, pero eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Indian lanzó la Scout 60 a un precio que la competencia consideraba imposible. La conmoción no se detuvo en Milwaukee. En las salas de juntas corporativas, desde Tokio hasta Múnich, los ejecutivos de Honda, Yamaha, Kawasaki y Suzuki se vieron repentinamente en apuros. Durante años, el segmento de las cruisers de nivel básico había sido un mercado seguro y de ritmo lento. Los fabricantes cobraban un precio superior por las cruisers básicas, confiados en que la nostalgia, el estilo y las opciones limitadas mantendrían estable la demanda. Indian destruyó esa ilusión de la noche a la mañana. Honda dominó durante mucho tiempo el segmento de las cruisers asequibles con modelos como la serie Rebel. Pero incluso sus modelos más económicos parecían demasiado caros y con poca potencia comparados con la oferta de Indian. La Bolt de Yamaha, considerada en su día un competidor moderno de la Sportster, al instante pareció anticuada y cara. La serie Vulcan de Kawasaki, que dependía de una base fiel de pilotos principiantes e intermedios, se enfrentó a una presión de precios inmediata. En general, los fabricantes se dieron cuenta de que ya no podían ignorar la iniciativa de Indian sin arriesgarse a un colapso en el segmento de entrada. El resultado fue rápido y drástico. A los 6 meses del lanzamiento de la Scout 60, Honda anunció drásticas rebajas de precios en su línea Rebel. Yamaha lanzó discretamente modelos Bolt renovados con tecnología mejorada y precios más bajos. Kawasaki rebajó drásticamente los precios de la Vulcan S e introdujo nuevos incentivos de financiación dirigidos a jóvenes conductores. Incluso marcas europeas como BMW y Ducati, que habían evitado en gran medida el mercado de las cruisers, comenzaron a explorar modelos de menor cilindrada a precios competitivos para mantenerse a flote. Pero no se trataba solo del precio. La decisión de Indian obligó a toda la industria a replantearse la forma en que construían, comercializaban y vendían cruceros. Las empresas se apresuraron a modernizar las líneas de producción, renegociar los contratos con los proveedores y encontrar maneras de ofrecer mejor tecnología sin aumentar los costos. Entre bastidores, las estrategias globales de fabricación se reescribieron casi de la noche a la mañana. El segmento de las cruisers de nivel básico no solo se vio alterado, sino que se renovó. Indian no solo desafió a Harley Davidson, obligó a todos los fabricantes a replantearse cómo fijar el precio, fabricar y vender las motocicletas. La nueva era para los riders. Durante décadas, los nuevos conductores se enfrentaron a una decisión frustrante. Podían gastar una cantidad absurda de dinero en una cruiser de marca o conformarse con algo de baja potencia y poco inspirador. Esa opción desapareció en cuanto Indian presentó la Scout 60. De repente, por menos de $10,000, los conductores podían poseer una cruiser americana de 999 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida, tecnología moderna, par motor real y un estilo innegable. El impacto fue inmediato. Por primera vez en años, los concesionarios estaban abarrotados de jóvenes motociclistas, compradores primerizos y moteros experimentados, que buscaban una segunda o tercera moto. Las barreras de entrada se derrumbaron. El mercado de las cruisers ya no estaba reservado para quienes tenían mucho dinero o estaban dispuestos a conformarse con maquinaria anticuada. Pero el cambio fue más allá de la asequibilidad. La Scout 60 no escatimó en gastos, redefinió las expectativas. Los compradores empezaron a exigir más por su dinero. Querían modos de conducción, control de tracción, diseño premium y opciones de personalización incluso a precios de entrada. Y, de repente, todas las marcas tenían que cumplir. El resultado fue un renacimiento en toda la industria. Los motociclistas vieron mejores motos, mejor tecnología y mejores precios en general. El valor de las motocicletas usadas cambió y las cruisers económicas finalmente mantuvieron su valor de reventa. Las opciones de financiamiento se expandieron. Más mujeres, motociclistas jóvenes y personas fuera del grupo demográfico tradicional de las cruisers comenzaron a ingresar al mercado. La vieja guardia de las máquinas caras y sencillas había terminado. La nueva era se caracterizó por la accesibilidad, la variedad y el valor genuino. Sin embargo, mientras los pasajeros celebraban, no todos aplaudían. A puerta cerrada, inversores y analistas daban la voz de alarma. Porque mientras los pasajeros conseguían un mejor trato, Wall Street veía algo más. Una marca en caída libre. El castigo de Wall Street a Harley Davidson. Cuando la situación se calmó, el precio de las acciones de Harley Davidson reveló la verdadera historia. El lanzamiento de la Scout 60 no solo desencadenó una guerra de precios en toda la industria, sino que desencadenó un colapso financiero que se desató en tiempo real en Wall Street.
En el primer trimestre, tras la llegada de la Scout 60 a los concesionarios, las ventas de Harley-Davidson cayeron en 2 dígitos. Los inversores que antes consideraban a Harley una institución estadounidense inquebrantable, comenzaron a vender sus acciones. En cuestión de semanas, la capitalización bursátil de Harley se redujo en miles de millones de dólares. El problema no eran solo las ventas, sino la confianza. Los analistas de Wall Street alertaron de que todo el modelo de negocio de Harley-Davidson había quedado al descubierto. Durante años, Harley se había basado en precios premium, lealtad a la marca y una línea de productos estancada para obtener ganancias estables. Indian había destrozado esa ilusión. De repente, Harley estaba perdiendo clientes, rebajando precios y gastando dinero solo para mantenerse en la competencia. Los informes trimestrales pintaron un panorama aún más desalentador. Harley-Davidson se vio obligada a recortar la producción, despedir trabajadores y ofrecer incentivos desesperados para vender el inventario no vendido. Los márgenes de beneficio se redujeron a mínimos históricos. Las agencias de crédito rebajaron la calificación de la deuda de Harley. Las instituciones financieras calificaron a la empresa como una inversión de alto riesgo. La confianza de los inversores se desvaneció. Los accionistas exigieron cambios de liderazgo. Corrieron rumores sobre posibles adquisiciones, fusiones o incluso procedimientos de quiebra. Y a medida que la situación financiera de Harley se desmoronaba, las consecuencias económicas más amplias comenzaron a acumularse. Proveedores, concesionarios y economías locales vinculadas a la red de Harley comenzaron a sentir la presión. Pero el castigo de Wall Street no fue el final de la historia, porque cuando el dinero empieza a fluir, los políticos empiezan a prestar atención. La réplica política y cultural. Una motocicleta de $9,000 desató una polémica política. Lo que empezó como un simple lanzamiento de producto, pronto se extendió a Washington, a las legislaturas estatales y a la amplia guerra cultural estadounidense sobre identidad, economía y quién define realmente lo hecho en Estados Unidos. Ante la caída del precio de las acciones de Harley-Davidson y el aumento de la pérdida de empleos, políticos de ambos partidos aprovecharon el caos. Algunos culparon a Indian, acusándola de socavar el empleo estadounidense, a pesar de tener su sede en Minnesota, bajo la marca Polaris. Otros culparon a la dirección de Harley-Davidson de priorizar las ganancias sobre el producto y de excluirse del mercado de la clase trabajadora por sus precios. Grupos comerciales y cabilderos acudieron a Washington. La maquinaria de cabildeo de Harley-Davidson se puso en marcha a toda marcha, abogando por protecciones arancelarias, exenciones fiscales y subsidios para proteger la manufactura estadounidense. Pero esos argumentos sonaron falsos para muchos. Las motos Indian se fabricaban en Estados Unidos. La diferencia no era la competencia extranjera, sino la arrogancia corporativa. La conversación cultural también cambió. Durante años, poseer una Harley-Davidson había sido una declaración de rebeldía, libertad y orgullo estadounidense. Pero ahora, esa imagen se sentía anticuada. Los conductores más jóvenes se inclinaban por Indian, no solo por el precio o la tecnología, sino porque Indian representaba un nuevo tipo de motocicleta estadounidense, una basada en el rendimiento, el valor y la inclusión, no en la nostalgia y los precios inflados. Las réplicas no se detuvieron ahí. Las ciudades y estados que dependían de los concesionarios, plantas de fabricación y manifestaciones de Harley-Davidson comenzaron a sufrir impactos económicos. Las economías locales construidas en torno a la marca Harley comenzaron a decaer. Los líderes políticos se vieron presionados a intervenir y rescatar lo que quedaba. Pero ya no quedaba nada que salvar. La apuesta de $9,000 de Indian había logrado algo que ninguna guerra comercial, crisis financiera ni competidor extranjero jamás podría lograr. Destrozó el dominio de Harley-Davidson desde dentro. El reinado de Harley ha terminado, pero ¿qué opinas? Deja un comentario, suscríbete y hablemos de cómo el mundo de las motocicletas cambió para siempre.